Eso le agrega peso a mi responsabilidad, cuidar de almas compradas a precio de sangre. Entonces el pastorado no es una posición, no es un oficio, o sea, tiene características de posición y de oficio, pero primordialmente no es una posición, no es un oficio, no es un trabajo, no es una oportunidad, es el ejercicio de un don espiritual. ¿Sabía que ser pastor es un don? Entonces es el ejercicio de un don espiritual, para el cual tú no llenaste una aplicación, para el cual tú no te hiciste a ti mismo pastor, sino que te llamaron. Dios nunca le preguntó a los profetas del Antiguo Testamento, ¿tú quieres ser profeta? Ni a Pablo. Pablo, ¿tú quisieras hacer lo que llegaste a hacer? No, ni a mí me preguntaron si quisiera ser pastor, sino que me llamaron. Y es la obediencia a la voz interna de Dios confirmada por un llamado externo. Es el pastorado. La obediencia a la voz interna de Dios confirmado por un llamado externo que tu congregación, tus líderes te hacen y reconocen. Ese llamado de Dios es claro, eventualmente, quizás la primera vez no es tan claro, pero eventualmente es irresistible. En otras palabras, si Dios te llama y te llama y te llama y te llama, tú puedes hacer como Jonás, pero tú vas a terminar en Nínive. Porque es irresistible, es algo que te gobierna, es algo que llega un momento en que ya tú no estás satisfecho sin ser eso a lo que Dios te está llamando. Ahora, yo les recomiendo a todos ustedes que en vez de tomar un barco y irse en la dirección opuesta de la voz de Dios, que mejor que se vaya a través del Espíritu de Dios. Porque eso fue básicamente, Jonás, mira, vamos para Nínive. Él dice que no, y él se va para otro lado. Y Dios le dice, está bien, te puede ir o por barco, o por ballena, o por medio de mi espíritu, como tú te quieres. Y él decidió irse por ballena, pero se encontraron. Dios le dice, está bien, vete para el otro lado. Nos vemos en Nínive. Y eso es como es. O sea, Dios es Dios. Él no va. Y tú lo ves en el llamado de Moisés. Moisés se resistió eventualmente, o sea, inicialmente, pero no eventualmente. No, que yo no sé hablar mucho. Bueno, ahí tú tienes a Aarón, tu hermano. No, que si allá todavía queda gente, yo maté a uno. Ya ellos se murieron toditos. No, que entonces, ¿cómo ellos van a saber quién me envía? Entonces, tú tienes una, ¿cómo se llama? Un rod, la vara de Moisés, una vara, tírala. Entonces se convierte en serpiente, tómala, mete la mano en el bolsillo, sácala, lepra, vuelve, métela limpia. Cuando ellos vean eso, ellos van a saber. Y lo dejó sin explicación. La voz de Dios es irresistible porque Dios, en todo su ser, es siempre irresistible. O sea, los vientos no se pueden oponer, Satanás no se puede oponer, no hay nada que Dios se proponga que pueda ser detenido. Y así es con tu llamado. Ahora, tenemos que tener claro que lo que te va a mantener en la posición no es necesariamente los muchos logros. A todos nosotros nos gusta ver logros. ¿A quién no? Pero tú tienes un Isaías que ministró por 50 años y no vio logros. Pero tampoco se salió del llamado. Isaías fue peor, lo de Isaías, porque Dios le dice en Isaías 6:6 está descrito, ahí está el llamado. Isaías tiene una visión del Dios alto, sublime, que sus olas llenan el templo, y oyó serafines cantando, santo, santo, santo. Y al final de eso Dios le dice, oye, vete a un pueblo que te va a oír, pero no va a responder. A quien tú le vas a predicar, pero no va a hacerte caso. El día que me llamaron, yo creo que si Dios no dice eso el día que me hace el llamado, le diríamos, aquí estoy yo, manda a otro. Y eso fue lo que le dijeron a Isaías. Y luego Isaías se pasa 50 años ministrando fielmente. La pregunta es, ¿qué mantuvo a Isaías en la posición fiel por 50 años? El llamado de Dios. Hay un pastor de nombre Steve Brown, y tiene una forma a veces chocante de predicar, buen comunicador, pero él tenía un amigo en Manhattan, y él a veces le contaba lo mal que le estaba yendo, las dificultades, y él le decía a su amigo, ¿y por qué no te vas a otro lugar? Le decía, porque hay un rabino judío clavado en una cruz que no me deja ir. Esa es la realidad. Entonces, mi llamado es a fidelidad, no a logros. Los logros dependen de Dios. Mi llamado ha sido a la fidelidad. Jeremías, tú conoces la vida de Jeremías, lo persiguieron, lo metieron en un pozo, lo chantajearon, de todo le hicieron.
Y Jeremías se mantuvo fiel hasta que Jerusalén incluso cayó. Jerusalén cae, el pueblo se va al exilio y Jeremías se queda con los que quedaron ahí hasta cuando él murió. Fiel a Dios. Los apóstoles resistieron hasta el martirio y Pablo hasta que lo decapitaron según la tradición. Entonces el llamado tuyo y mío es a la obediencia, a la fidelidad. El llamado, como ya hablamos, hay un llamado primario que tú sientes de parte de Dios que tiene que ser confirmado con un llamado externo. Decía que el pastorado es un don, es algo que Dios otorga. Y el texto uno de los textos que puede apoyar esto, Efesios 4:11, que dice que Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y así sucesivamente. Efesios 4:11. ¿Y para qué Dios hizo eso? Ahí mismo está en el próximo versículo, para equipar a los santos para la obra del ministerio. O sea que tu rol y mío no es a nosotros hacer todo el ministerio, es equipar a los santos para tantos santos como sea posible se han involucrado en el ministerio para hacer la obra del ministerio. Cuando nosotros no equipamos a los santos para hacer la obra del ministerio, nosotros estamos faltando a nuestra labor pastoral. Yo recuerdo cuando yo comencé a formar líderes en nuestra iglesia, yo comencé a formar 4 líderes en nuestra iglesia antes de que hubiera iglesia. Y yo aprendí eso de Jesucristo, que formó a 12 hombres antes de entregarle una iglesia. A 11 si sacamos a Judas. Pero él no tenía iglesia, no había una iglesia como tal. Y él estaba entrenando 11 hombres. Eso yo lo aprendí de la construcción de la casa. Antes de tú montar una casa, ¿qué tú haces? La zapata. ¿Y qué es la zapata? Los pilares, las columnas, las vigas. Ese es el liderazgo. Entonces yo comencé a formar líderes y yo recuerdo un pastor diciendo, tiene que tener cuidado con formar líderes. Hay una expresión que quizás la conocen, quizás no, dice, porque luego te serruchan el palo. Y yo le decía, bueno, si me serruchan el palo, Dios lo permitió. Pero tu rol es formar líderes. Y los que no sean tan líderes, formarlos como quieran, para que puedan servir en diferentes capacidades. Nosotros entendemos que a una persona que sirve en el parqueo de la IBI, que es nuestra iglesia, tiene que exhibir el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando alguien venga, ya sea un cristiano inmaduro o un incrédulo, y se quiera parquear mal y no quiera obedecerte, nosotros queremos que tú respondas a esa insurrección, por así llamarlo, a esa rebelión con el carácter de Cristo. Porque lo otro, Él lo tiene en otros parqueos. En el de nosotros, tú debes exhibir el carácter de Cristo. Entonces todo eso implica equipar a los santos para la obra del ministerio. Ok, entonces un pastor necesita para comenzar el don de ser pastor. Eso es lo primero. Ejercer ese oficio, profesión, que no es, vocación, que sí es, sin ese don es pesado, es drenante, es desmoralizante. Entonces tú necesitas ese don. Tú necesitas el don de liderar. ¿Por qué? Porque tú eres un líder. Y el liderazgo es un don. Lo puedes ver en Efesios 4:12, en Romanos 12 del 4 al 8. Ser líder es un don. Hay mucha gente en la congregación que quiere liderar la congregación, pero ¿sabes qué? No puedes, porque no están llamados a ser líder. Hay líder y hay liderados. En el cielo hay líderes y hay liderados. Está el Padre, el Hijo se somete, envían al Espíritu, el Hijo ahora, la centralidad está sobre el Hijo, pero el Hijo dice que cuando Él termine de someterlo todo, Él va a someter todo al Padre, incluyendo Él mismo. En el cielo hay ángeles y hay arcángeles, hay poderes, hay potestades, hay autoridades. Entonces, eso no es nuevo. Tiene que tener llamado a enseñar. 1 Timoteo 3. Apto para enseñar. Eso es importante. Cuando tú lees la lista de requisitos para ser diácono, no dice que tiene que ser apto para enseñar. Eso no dice que un diácono no pueda enseñar. Es que no está en su lista. Si él tiene el don de enseñanza, porque lo ejerza también, excelente. Pero eso no es un lujo que el pastor o anciano se puede dar. Si él no tiene el don de la enseñanza, él no tiene el llamado a ser pastor. Con el llamado viene el don. ¿Cuáles dones tú tienes? Los dones necesarios para llenar tu llamado. La veces que yo le he pedido a Dios por dones, eso como se lo he pedido, yo nunca le he dicho, ay, dame el don de tal cosa. No, yo no sé, porque yo no sé lo que tú me estás llamando. Yo quiero los dones que yo necesito, los que sean, para el llamado que tú me estás haciendo o me has hecho. Esos son los que yo quiero. No quiero más, no quiero menos.
Él tiene que tener un don de servicio, eso es un don también, Romanos 12, del 4 al 8. Él tiene que ser hospitalario, 1 Timoteo 3. ¿Te imaginas que alguien vaya a tu casa y que tú, tu familia, tu esposa lo reciba de mala manera? Ay no, a la casa del pastor no se puede ir, ese hombre es muy pesado, ese hombre es un ogro. ¿Te imaginas? No, eso no puede ser. Dice que debe ser hospitalario. Pudiera haber gente más hospitalaria que el pastor, no nos confundamos ahora, puede ser. Puede ser gente que tenga un don de servicio más que el del pastor, puede ser. Pero él tiene que tener el don de servicio, que él quiere seguir cultivando y creciendo en esa dirección. Él tiene que tener el don de misericordia, Romanos 12, 4, 8. ¿Tú te imaginas lo que es ser pastor sin el don de misericordia? Al otro día, tú no quieres aconsejar las ovejas, tú quieres ahorcar las ovejas. Pero tú necesitas el don de misericordia. Y si no lo tienes, pídelo. Y si tengo un poquito, pide más. Y si tengo el 50%, sigue pidiendo. Yo lo sigo pidiendo, créeme. ¿Por qué? Porque yo no tengo toda la misericordia que pudiera tener. ¿Y cómo yo lo sé? Porque mi nombre, la última vez que yo chequeé mi certificado de nacimiento, no dice Jesús de Nazareno. Dice Miguel Núñez. Entonces yo necesito más misericordia. El texto que estaba citando, déjame leerte, Romanos 12, del 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, y siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros los unos a los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, tú ves que los dones es una gracia que es diferente. Gracia distinta para cada uno de nosotros. No tiene que ser mejor, es simplemente diferente. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que preside, dirige su liderazgo, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Pero el pastor necesita una serie de esos dones para poder llevar a cabo su función. Porque no es fácil pastorear. No es fácil lidiar con gente, punto. Y después no es fácil, no solamente lidiar con ovejas, no es fácil amar las ovejas como ellas son. No, como nosotros somos. Tú eres una oveja, acuérdate. La gente ve la foto de las ovejas y piensa, ay, tan linda, tan bonita, mira. Pero la gente que cría ovejas cuenta que son tercas. ¿Tú crees que Cristo nos llamó oveja por bonito que somos? No creo. Por lo tercos que somos, lo necios que somos. Entonces yo tengo que pensar de esa manera. Tú sabes que Dios ha tolerado esta necedad, esta terquedad de parte de mí, esta rebelión. Yo tengo que hacer lo mismo. ¿Y por qué, pastor? Porque te la toleraron a ti primero. Y siendo tú así, no solamente que te la toleraron, oye, hasta de pastor te puso. Eso es gracia sobre gracia. Ok. A ver si sigo o nos paramos para algunas preguntas. Déjame decir un par de cosas más y nos paramos y hacemos preguntas y todavía tenemos hasta las 11. Ok. La congregación de alguna manera participa en la ordenación de sus pastores, en la observación. Y diferentes iglesias van a diferir en cómo hacen esto. En nuestro caso, por ejemplo, ahora mismo tenemos 3 ancianos en entrenamientos. Y ellos van a tener un periodo entre 2 y 3 años. Eso yo no estoy diciendo que hay nada bíblico en que sea 2 años, 3 años y medio, 1. No, es un periodo que hemos escogido. Y le hemos dicho a la congregación, durante esos 2 o 3 años van a estar ancianando. Y hasta ahora han bautizado, han dado consejería, han predicado. Y le hemos dicho a la congregación en cada reunión de miembros, recuérdense que tenemos ancianos en entrenamiento, que son fulano, fulano y fulano. Obsérvenlo. En la medida en que ustedes lo observan y tengan retroalimentación, la queremos. La positiva y la no tan positiva. Y le prometemos que se la vamos a llevar a ellos. Y vamos a hablar con ellos acerca de lo que anónimamente alguien nos trajo, lo cual hemos venido haciendo, porque eso a ellos les conviene. Y ahí está la congregación participando, en vez de un día donde ellos toman un voto, por 2 o 3 años participando, hablándonos, diciéndonos. Y entonces, después de ese periodo, le vamos a traer a la congregación una retroalimentación de que durante 2 o 3 años ellos estuvieron haciendo esto, ustedes nos dijeron esto y creemos que esto.
Y si entra a la página web de nosotros, hay una definición en la página web para que comprometernos públicamente con lo que estamos diciendo. Que un anciano en entrenamiento puede implicar que al final del periodo él es ordenado, que al final del periodo él regresa a su función anterior, o que al final del periodo él es plantado en otro lugar porque decide que en estos 2 o 3 años él descubrió que Dios lo llamó a plantar. Excelente. Y se puede llevar gente de la iglesia también. No hay ningún problema. Eso está descrito públicamente. O sea, que ellos no tienen garantía de que ya yo voy para pastor. Y si en 2 o 3 años la congregación dijo, mira, no, le falta madurez, realmente no ministra. Y la congregación ha ido dando, créeme, ha ido dando los reportes y nosotros se los hemos ido dando. Y eso es bueno para su alma. Y es bueno para el alma de la congregación. Miren este texto de Hechos 13, 1 y 3, otra participación de la congregación. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Bueno, esto es una reunión, no es necesariamente un periodo de 2 o 3 años, pero durante esa reunión había gente orando de la congregación y Dios le habló en el contexto de oración y ayuno. Yo creo que la congregación necesita orar y si es necesario aún ayunar cuando está considerando gente que potencialmente va a liderarlos. Esto es un llamado serio, esto no es poca cosa. No vamos a oír la voz audible de Dios, pero Dios habla a través de multitud de consejeros y hay sabiduría en la multitud de consejeros. Entonces tú puedes ver que la congregación puede participar de diferentes maneras y puede participar a lo largo de un periodo mucho más largo y no necesariamente solamente en una reunión. Ok, entonces, ¿qué es un pastor? ¿Qué tipo de persona tiene un pastor? ¿Debe ser un pastor? ¿Cuáles son sus dones, sus talentos? ¿Qué es lo más importante en la vida de un pastor? Si usted tuviera que responder en una sola palabra, ¿qué es lo más importante en la vida de un pastor? Lo más importante. Relación. ¿Ah? Relación con Dios. Relación con Dios. Carácter. ¿Ah? Vivirlo. Amor. Ok. Todavía no hemos llegado, pero... Porque hay gente que tiene carácter bueno que no es pastor. Hay gente que tiene una relación con Dios, quizás está mejor que la de un pastor, que no es pastor. Hay gente que ama a las ovejas, que no es pastor. Su llamado. Ahí es que comienza todo. Si él no tiene un llamado y él tiene un carácter santo, gloria a Dios, qué bueno. Tenemos otro hombre más en la congregación que tiene un carácter piadoso, pero no es pastor. Hay gente en nuestra congregación con carácter piadoso que no es pastor, que son incluso profesionales, pero son gente reconocida aún en su profesión fuera con carácter piadoso. Hay profesores de seminario, de instituto, que no son pastores, que tienen carácter piadoso, que tienen una relación con Dios, que aman también a sus estudiantes y ovejas y demás. Porque a partir del llamado, no solamente eso es lo que te mantiene en la posición, es que a partir del llamado que Dios te equipa. ¿Dónde yo aprendí eso? En la Biblia. Pedro, sígueme, entonces lo comienzan a equipar. Mateo, sígueme, lo comienzan a equipar. Y así con cada uno de ellos. Juan, sígueme, y lo comienzan a equipar. Ellos no tenían ni siquiera el carácter. ¿Tú crees que Juan y Jacobo tenían el carácter y querían quemar una villa de Samaria cuando no lo recibieron? Y no solamente que querían quemarla, pero con la actitud que lo dijo, Señor, ¿tú quieres que nosotros, o sea, nosotros, no tú, no, nosotros llamemos fuego del cielo y los consuma? O sea, ¿tú quieres que lo mandemos al infierno ahora mismo? Vamos a quemarlo ahora. Yo y mi hermano. ¿Tú crees que ellos se llamaron hijos del trueno porque eran buena gente o porque hacían sonido como un trueno? Por lo que eran. Pedro, el impulso. Ellos no tenían ni siquiera el carácter. Entonces, ¿qué fue lo más importante? El llamado. Porque después del llamado lo comenzaron a pulir. A pulir. Y recordemos que esos 2 hijos del trueno, a horas antes de la crucifixión, fueron donde el maestro y le dijeron, Señor, te vamos a pedir un favorcito, algo chiquitico. ¿Tú crees que sería posible? Algo chiquito, Señor. Que cuando tú vengas en tu reino, tú le des a mi hermano la mano derecha y a mí la izquierda. Eso es a punto de crucificar a Jesucristo.
¿Te das cuenta lo mal preparado? Yo siempre digo que yo creo que el tiempo que Cristo pasó con los discípulos lo estaba desenrollando. Entonces, hay un papel de sanitario, no sé si le llaman igual ustedes, higiénico, mal enrollado, ustedes lo han visto, como queda todo torcido. Y yo creo que Cristo se pasó desenrollando 3 años, desenrollándolo, y cuando el Espíritu Santo viene, que comienza a enrollarlo, para que quedaran bien enrollados. En tu vida y en la mía, cuando comenzamos, pasa exactamente la misma. Nosotros tenemos muchas cosas mal aprendidas. Forma de ser, de reaccionar, de interpretar, de percibir, de enseñar, de corregir. Y Cristo tiene que desenrollarnos para volvernos a enrollar. Mientras más rápido te desenrollan, mejor. No lo resistas. Dile al Señor que te desenrolle rápido. A ti y a mí. Entonces el pastor necesita talentos y dones, necesita preparación académica, formal o informal, pero necesita preparación académica. Necesita un llamado, necesita un carácter, todo eso es verdad. Ahora mira cómo yo he puesto esas ideas en orden. Lo que hace un pastor no es su reputación, es su carácter. Número 1, lo que hace un pastor no es su reputación, es su carácter. No es su conocimiento, es su sabiduría. La sabiduría es la habilidad de aplicar el conocimiento a la circunstancia que tú tienes delante de ti, de una manera que honre a Dios. Esa es la sabiduría. Hay gente con conocimiento, con PhD en Biblia, que en buen dominicano decimos nosotros, no da pie con bola. O sea, no acaba de ser una persona sabia. Pie con bola. Okay. No es su título lo que hace un pastor, es su testimonio. En la época de Moisés, Faraón tenía un título, pero Moisés tuvo el testimonio. En la época de Jesucristo, Pilato tenía el título, Jesucristo tenía el testimonio. En la época de Pablo, Agripa tenía el título, pero Pablo tuvo el testimonio. Hoy, ni Faraón, ni Agripa, ni Pilato tienen el título, pero esos 3 hombres, Moisés, Jesús, Pablo, tienen su testimonio. En el cielo no hay paredes para colgar tus títulos. Cuando yo vivía en Estados Unidos, yo me enorgullecía mucho de mis títulos de medicina. Tengo una pared llena de títulos. A veces pasaba y yo me acuerdo. Y tomé los títulos en una ocasión todos y los guardé en un closet por 2 años. Y la esposa del pastor, que era enfermera y era mi enfermera en esa ocasión en la oficina, un día me dijo, Miguel, yo te voy a sacar esos títulos, le voy a pedir a alguien que te lo clave otra vez, porque la gente viene aquí y no sabe si tú eres veterinario, dentista, médico. Y yo le dije, bueno, pues cuélgalo. Pero sí yo estaba seguro ya en ese momento que en el cielo no hay paredes para colgarlos. Entonces ya no me importa, ya lo puedes colgar, porque ya no significan nada. Y ahora mismo tienen años en un sitio en mi casa, uno encima de otro, como una silla, un taburete, cubierto de papel. No me interesa. Lo que hace un pastor no es su capacidad para jefiar, sino su capacidad para servir. D.L. Moody decía, la grandeza de un hombre no se mide por cuántos siervos él tiene, sino por cuántos siervos él le sirve. Y esa es la realidad. Tu llamado, ni Cristo vino a ser servido. ¿Tú te imaginas eso? Que el creador del universo, la gente de la creación, por medio de lo cual todo fue hecho y sin él nada fue hecho, viene y dice, no, pero que yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y nosotros como pastores muchas veces nos incomodamos porque la congregación no nos está sirviendo. Eso es un problema que ellos no debieran tener. Ellos debieran estar deseosos de servirte. Pero yo no soy responsable de lo que ellos hacen, sino de lo que yo hago, para que ellos luego también puedan hacer. Entonces lo que hace un pastor, de nuevo, no es su capacidad para jefiar, sino para servir. Eso es lo que hace un pastor. Dones, talento, y ahí me paro. Dones, talento y preparación académica, sin un carácter santo, carecen del poder del Espíritu de Dios. Dones, talentos y preparación académica, sin un carácter santo, carecen del poder del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice qué cosa, que se preocupe de ser preparado. Si alguien se aparta o deja estas cosas, será un vaso preparado para toda buena obra. ¿Preparado cómo? En santidad. Pero tiene que estar preparado. El poder de Dios fluye conforme a su soberanía y decisión, pero fluye a través de vasos debidamente preparados.
Eso siempre ha sido así. Tomó 40 años para ser un Moisés. 40 años. Quizás 80, porque yo estoy convencido que Dios comienza a trabajar en ti antes de tú ser llamado, incluso convertido. Pablo fue llamado y fue usado posteriormente, pero la determinación de Pablo, el conocimiento de la Torá, la sabiduría en lo que la Torá era, y eventualmente llegó a descubrir que lo que no podía hacer, comenzó mucho antes. Tomó de 7 a 10 años para mandar a un Pablo en su primer viaje misionero. Ningún líder es formado en microondas. Tú puedes hacer una celebridad de la noche a la mañana. Tú no puedes ser un líder de la noche a la mañana. Eso no ocurre. Eso solamente se le ocurre a esta generación del microondas, del celular, del internet, de que la gente te manda un mensaje. A veces, a mí me ha pasado como médico, que alguien, de nuevo, yo no tengo un consultorio abierto, pero veo pacientes complicados aquí y allí. Y a veces yo tengo un mensaje y yo tengo 3 minutos que no lo he respondido. Y están llamando por la oficina, no, que te mandaron un mensaje y tú no has respondido. Quisiera decirle, pero no lo digo. Dile a la persona que no tenía el teléfono abierto esperando que ella me mandara ese mensaje. No, por Dios, o sea, en 3 minutos, no estoy exagerando. Esta mañana yo recibí un mensaje de la paciente, a los 2 minutos de la hija que yo no había respondido, y luego de una sobrina mía que es amiga de la hija porque yo no había respondido. Como en 5 minutos yo tengo 3 mensajes de la misma cosa. A esa generación se le ocurre que podemos formar el liderazgo en microondas. Eso no se da, literalmente. Tú tienes que formar el corazón del líder. Y sabes que el corazón del líder se forma a través de las experiencias dolorosas de la vida. El sufrimiento es la mejor escuela del carácter. Yo tengo 48 años siendo diabético, le doy gracias a Dios por mi bendita diabetes. El sufrimiento es la mejor escuela del carácter. Y eso fue así en la vida de José, en la cárcel. Eso fue así en la vida de Daniel, en el pozo con los leones. Eso fue así en la vida de Jeremías, que sufrió indeciblemente. Eso fue así en la vida de todos los que han ido al martirio. Eso es así en la vida de nosotros. Nosotros no somos formados Piensa hacia atrás. Imagínate en qué periodo de tu vida que tú has tenido el mayor crecimiento personal. ¿Ha sido en las vacaciones? No. ¿Ha sido en, no sé, en el cine? No. ¿En la playa? No. En los periodos de dolor. El dolor es el megáfono de Dios, como dice C.S. Lewis, ¿verdad? Diciendo, préstame atención. Esa es la realidad. Ok, nos vamos a parar ahí. Recuérdame tu nombre. Philip. ¿Y de dónde eres? De aquí, de Fort Worth, Texas. De Fort Worth, ok. Se menciona algo que nunca había pensado sobre los dones espirituales. Sí, el pastor es don, pero después hablaste de el amor, pero el servicio, liderazgo, y que el pastor necesita todos los dones, o más la lista que usted mencionó, porque estoy de acuerdo que sí, más mirando en mi vida, yo he visto, wow, pues yo sí he mostrado más misericordia. Mi esposa me dice, ¿por qué le sigues dando tiempo a ese hermano? Él no lo merece, pues es verdad, no lo merece, pero lo necesita. Y yo he visto también esos dones, nunca he pensado, wow, quizás tengo más de 1 o 2 dones. Y entonces, hermano, pues puede elaborar sobre eso un poquito, sobre cuántos dones, quizás el pastor, el mínimo o todos. Sí. No, yo no creo que hay un mínimo. Yo sí creo que Dios necesita darle al pastor los dones necesarios, lo que él requiere para ministrarle a corazones humanos, al alma humana. Y como tú sabes cómo las ovejas son, pues eso va a requerir amor, para amarla incondicionalmente. Va a requerir misericordia, va a requerir liderazgo, va a requerir enseñanza. Entonces lo que estaba mencionando no proviene como de una lista que Pablo haya hecho o algún otro, sino más bien de cuando tú ejerces tu pastorado, lo que tú necesitas día a día para liderar con ovejas que son impacientes, que son tercas, que son necias, que son rebeldes, que te ofenden. Necesitamos todos esos dones. Entonces, ciertamente, y esos dones es más un equipamiento divino que una cosa que tú vas a un seminario y obtienes. Y de ahí la razón por la que ellos funcionan tan bien. ¿Por qué? Porque son espiritualmente energizados. Eso es como es. Yo creo que uno de los pecados más grandes de la iglesia y de nosotros los líderes
es pastorear sin descansar preeminentemente en la labor del Espíritu Santo en tu vida. Y de enero para acá, en este año, yo he estado delante de Dios. Yo creía que confiaba en el Espíritu Santo para hacer mi ministerio y de verdad que creo que lo hice. Pero de enero para acá Dios me dio una sensibilidad especial para determinar, no, pero no lo suficiente. Y yo le he pedido perdón a Dios más de una vez y le he pedido que me ayude, me permita poder hacerlo todavía descansando mucho más la labor del Espíritu Santo. Se dice de Martin Lloyd-Jones que él subía al púlpito, tenía 4 o 5 escalones antes de llegar a la altura del púlpito, que él en cada escalón decía, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo. Esta tarde, en mi predicación de esta tarde, estoy mencionando en algún momento que nosotros incluso no nos percatamos de la manera como Cristo ejerció su ministerio descansando en la obra del Espíritu Santo. O sea, Cristo no hizo nada de lo que hizo haciendo uso de los poderes que tenía como segunda persona de la Trinidad. Nada. Y tú lo puedes ver. Cristo nace por obra y gracia del Espíritu Santo. Cristo entra al Jordán y es ungido por el Espíritu. Cristo va a la sinagoga y predica su primer sermón en la sinagoga y él abre un texto que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para anunciar, ahí está la enseñanza, las buenas nuevas a los pobres. Y continúa. Cuando él se bautiza en el Jordán, el texto de Marcos dice que él fue empujado al desierto por el Espíritu. Cristo va y se crucifica. Cristo expulsa a los demonios por el poder del Espíritu. Cristo se crucifica y el autor de Hebreos 9:14 me dice que él se ofreció por el Espíritu eterno, de manera que en la cruz él está siendo sostenido por el Espíritu y 3 días después lo resucitan y dice que él fue resucitado por el poder del Espíritu. My goodness, como dicen en inglés, si el Espíritu de Dios estuvo sobre Cristo y él dependió tanto del Espíritu de Dios para su obra, ¿cómo nosotros nos atrevemos a hacer algo menor que eso? Yo creo que ese es uno de los pecados mayores de la iglesia, es uno de los pecados mayores de nosotros como líderes, porque habla de nuestra autosuficiencia, habla de nuestra preparación. No, ya yo he predicado mucho, ya no, yo tengo esta clase preparada, ya yo... No, porque tú puedes tener todo el conocimiento y nadie ser ministrado si el Espíritu de Dios no obra. Literalmente, el Espíritu de Dios tiene que tomar la palabra y aplicarla a la mente, aplicarla al corazón. Ciertamente, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero no sola. Si fuera sola, todo el mundo se convirtiera cuando se predicara el Evangelio. No, la palabra de Dios crea, es verdad, la fe, porque ahí está descrito, cuando el Espíritu Santo la toma y la aplica al corazón y a la mente humana. Y entonces la fe crece. De manera que, respondiendo a tu pregunta, este oficio, esta vocación, tiene que ser realizada descansando en el poder del Espíritu de Dios. No lo puedo hacer de otra manera. Y no tengo que ser carismático para eso. Tengo que ser bíblico para eso. Hay una mano aquí, otra aquí y otra aquí. Bueno, hay varios, ya no sé, ya perdí el orden. Pastor, ¿cómo hacemos para estar seguros? Muchas veces algunas personas están en nuestra iglesia y se van por determinada causa y les vamos a visitar después de un tiempo, pero ni dicen la causa, aunque usted tiene una percepción del por qué se fueron, están molestos, no quieren regresar a la iglesia y está la presión de la congregación. ¿Qué está haciendo con esta persona, por ejemplo? Y uno muchas veces ve que aquella persona definitivamente lo ha visitado y ni quiere recibirle más, ni quiere regresar a la iglesia. ¿Qué hacemos con la congregación? ¿Qué hacemos con esa persona en ese momento? Yo voy a responder jocosamente primero y luego seriamente, pero te voltea a la congregación y le dice, ¿ustedes se quieren ir también? No. No, esa no es la manera. Número 1, le visitas, o lo llama, le pregunta, y va con una buena actitud. Yo creo que a veces parte del problema, no el problema, es que la actitud que vamos a veces es defensiva, y realmente eso nunca funciona. Tu llamado y el mío es ser pacificadores. No es ni siquiera probar un punto. Yo tengo que enfatizar eso en medio nuestro, en la iglesia, en los líderes.
Mi llamado número uno no es a probar que yo tenía la razón. Eso tiene que probárselo el Espíritu de Dios. Yo no puedo probar eso. Entonces, te voy a dar un ejemplo. En una ocasión, hace ya años atrás, teníamos quizás 2 años como iglesia, ya tenemos 20, 2 o 3 años como iglesia. Y yo llego un día y hay una muchacha con muchos problemas emocionales, muchos problemas, quizás algunos psiquiátricos incluso. Y entonces ella me espera antes del culto y me dice, pastor, yo me voy de la iglesia. Y yo le digo, ajá, no me diga. ¿Y por qué? Y había llegado con suficiente tiempo. Entonces viene y se sienta y me dice que aquí nadie me ama, la gente es indiferente. Yo sabía que eso no era verdad, porque ella había sido ayudada enormemente. Incluso hacía 2 semanas que mi esposo y yo habíamos estado en su casa a las 2 de la noche con un problema de violencia con su hija y demás. Y entonces, pero yo no le mencioné nada de eso. No le mencioné nada de eso, porque eso sería forma de probar mi punto. Entonces yo le dije, fulana, mira, yo lamento mucho que tú te sientas así. Tengo que comenzar ahí, porque así es que ella se siente. Puede ser mentira, pero así es que ella se siente. Es como que tú me digas, mira, me duele ahí, yo te digo, no, no te duele. Y si estoy diciendo que me duele, no, que no te duele. Entonces tiene que comenzar ahí, tiene que encontrarla donde ella está. Entonces le digo, mira, yo lamento que tú te sientas así. Si tú te sientes que la iglesia no te ha amado, en nombre de la iglesia yo te pido perdón. Si tú sientes que yo no te he amado, yo te pido perdón. Cuando yo terminé de decir eso, ella comenzó a llorar. ¿Y sabes lo que me dijo? No, pastor, yo sé que no son ustedes, soy yo el problema. Yo no le dije, yo sabía. ¿Te lo pensó? Pero no tenía el sentimiento agrio contra ella. No, tú sabes que no es así. Tú sabes que te hemos ayudado. No le di ejemplo específico, te hemos ayudado de todas las maneras posibles. No, yo sé. Y ella comenzó a decirme, sí, usted estuvo en mi casa con su esposa el otro día, cosa que ella sabía. Entonces, tú estás ahí para hacer las paces. Después tú puedes hablar en otra ocasión si es necesario para seguir aclarando. Pero muchas veces ellos mismos te aclaran después que la paz está hecha. Entonces yo creo que ese es como el primer paso. Si hiciste eso y después de eso la persona no quiso oírte, no quiso volver, no quiso reconciliarte, recuerda lo que la palabra dice, en cuanto dependa de ti, estás en paz con todo el mundo. En cuanto dependa de ti. Yo no puedo hacer más de ahí. A la congregación, cuando pregunta, le visitamos, le explicamos. Y le dijimos incluso que si ella quisiera volver en el futuro, que las puertas seguían abiertas, nuestros brazos están abiertos. Pero ella no nos quiso explicar más de ahí y sigamos orando. Eso es uno. Lo otro tiene que educar a la congregación. Nosotros recordamos a la congregación cada vez que hacemos disciplina pública, lo cual es una cosa que ha caído en desuso, pero nosotros creemos eso firmemente. Pero cada vez que lo hacemos, le recordamos a la congregación, después de despedir al que ha sido disciplinado y demás. Le recordamos que si algo ocurre y no está pasando algo, no implica que no estamos haciendo algo, sino que estos procesos toman tiempo de investigación, de escuchar, de pastorear, de ministrar. Y cuando estamos listos, podemos traerlo a la congregación. Entonces le recordamos este otro caso más, donde a veces hemos dicho, teníamos 6 meses lidiando con esto. Teníamos 8 meses lidiando con esto. Porque a veces el individuo se arrepiente, tú le crees, y echa para atrás otra vez, vuelve y cae. Y en eso está el Mateo 18, una persona y más de una, y se pasan varios meses en eso. Entonces tengo que recordárselo a la congregación continuamente, que el silencio no implica que el liderazgo no está haciendo nada. Muchas veces el silencio implica que estamos siendo prudentes en cómo es que vamos a seguir ese caso. Bueno, para comenzar, la iglesia no es una empresa. En una empresa tú contratas a la gente que tú quieres, en una iglesia tú tienes la gente que Dios te manda, para comenzar por ahí, en lo más mínimo. Entonces, si yo aplico los criterios de manejo de empresa, como el mundo los aplica, mi iglesia va a fallar y yo voy a pecar. Eso no dice que no hayan principios que el mundo usa, que la iglesia pudiera usar, pero no es porque son del mundo, sino que son, y ahora voy a ilustrarlo, sino porque son de Dios y el mundo en su gracia común lo usa. Por ejemplo, la disciplina va a rendir beneficios. Una empresa que sea honesta va a rendir beneficios, pero esos principios son de Dios. Y lo puede usar el mundo y lo podemos usar nosotros.
Pero lo usamos no porque al mundo le ha dado resultados, sino lo usamos porque son principios de Dios. Que donde quiera que tú lo apliques, funciona. Los principios de Dios es como la ley de la gravedad, que yo no tengo que ser cristiano para caerme o no caerme. Solamente tengo que soltarme y voy para abajo. Entonces, así funcionan estos principios. Eso por un lado. Por otro lado, la iglesia tiene que tener una serie de valores no negociables. Y esos valores no negociables son reconocidos como tal y son los pilares a través de los cuales tú mides la iglesia. Te voy a dar un par de los nuestros. Tú mides la iglesia y que tú le recuerdas a la iglesia de por qué tú no haces lo que ellos quisieran que tú hicieran y por qué tú sí haces lo que estás haciendo. Entonces, un valor no negociable de la iglesia es que el carácter es más importante que el talento. Entonces, cuando me pide que ponga a alguien a cantar, porque canta muy bien o tiene la mejor voz de la iglesia, si yo entiendo o nosotros entendemos que la persona no tiene el carácter, le vamos a decir, no lo podemos hacer porque violamos un principio y le recuerda el principio. La iglesia es enseñada de múltiples maneras. La iglesia no es solamente enseñada cuando tú estás en el púlpito, la iglesia es enseñada cuando pone en práctica sus valores no negociables que tienen una base bíblica. Entonces eso es uno, por ejemplo. Otro valor no negociable, déjame ver. Nunca confundir lo extraordinario de Dios con lo ordinario del hombre. Por eso hay cosas que no vamos a hacer en el púlpito. No porque necesariamente, y ahora lo ilustro, sean pecaminosas, sino porque no representa el peso que el púlpito tiene. Por ejemplo, si yo estuviera ahí afuera en el parqueo, en sandalias, y pantalones cortos y un t-shirt, yo no estoy pecando con eso, ¿cierto? Pero yo no vendría al púlpito así. Pero usted piensa que la vestimenta es lo que le da santidad. No, pero esa vestimenta no representa el peso de lo que el púlpito es. Entonces, a veces la congregación cuestiona cosas y le decimos, recuérdate que un valor no negociable es que tenemos que mantener una diferenciación visible entre lo ordinario del hombre y lo extraordinario de Dios. La iglesia tiene 14 o 15 de esos valores no negociables, están ahí en la página web, usted lo puede ver. Pero, bueno, otro valor negociable es que la medida del éxito de una iglesia, y por tanto la nuestra, solamente es vidas cambiadas. Entonces tú puedes crecer, tú le puedes poner aire acondicionado, tú puedes ponerle sillas acolchadas, todo lo cual tenemos. Nada de eso es necesariamente símbolo de éxito. Tú le puedes poner mejor equipo de sonido, lo que tú quieras, mejores luces de colores, muchas de esas cosas las tenemos. Nada de eso implica éxito, necesariamente. Solamente vidas cambiadas. Entonces, esos valores no negociables están ahí, no solamente para dirigir tu ministerio, sino para ponerle el límite a tu ministerio y medir años después cómo vamos con relación a estos pilares que plantamos tempranamente. Entonces, yo creo que eso es importante. Ok, vamos a suponer que ponemos la lista de requisitos ahí. Y que yo no lo he contado, pero suponte que hayan 10. ¿Cómo cuáles de esos 10 vamos a decir que son indispensables y cuál no? Porque si en el número 6 dice apto para enseñar, vamos a suponer. Yo digo, bueno, el hermano no enseña muy bien, pero él puede hacer otras cosas, así que lo vamos a poner como anciano. Vamos a suponer. Entonces, arriba dice, por ejemplo, ¿verdad? Marido de una sola mujer. Bueno, en realidad no es tan fiel, pero tú sabes. O sea, ¿a dónde? El problema cuando nosotros comenzamos a coger y dejar es que yo creo más problemas de lo que resuelvo. Porque si yo, por ejemplo, si yo soy estricto con eso, puede ser que tenga menos pastor y menos iglesia. Tengo un problema, ok. Pero si yo no soy estricto con eso, entonces yo puedo comenzar a negociar el 3, el 4, el 8, porque no tengo forma de probar que uno tiene más peso que otro. Entonces ahorita no es que tengo menos iglesia, que no tengo iglesia. Porque, ¿sabe qué va a pasar? Lo que dijimos ahorita. Que si esto no es necesario, el verso anterior tampoco, el verso posterior tampoco, el capítulo tampoco, el libro tampoco, el Nuevo Testamento tampoco, y termino con más problemas. ¿Y qué hacer? ¿Verdad? La dificultad es esa, que bueno, nadie reúne todas las cualidades. Yo creo que nadie reunió cuando fuimos llamados. Yo todavía me enojaba, mucho. Sí, pero mira la diferencia, Nadie está diciendo que tenga cada requisito perfectamente.
Porque si ser hospitalario va del 1 al 10, puede ser que haya un anciano que sea 10 de 10 y otro que sea 3 o 4 de 10. Pero él es hospitalario. ¿Que tiene que cultivarlo? Sí. Pero no puede ser que él no sea nada hospitalario. Porque eso es un mal ejemplo. Entonces yo también quiero establecer la diferencia entre cuando fui llamado y cuando fui ordenado o reconocido, si no ha habido una ordenación oficial. Pues yo entiendo que Dios me llamó como 5 años antes de yo plantar la iglesia. Mi esposa no estaba ahí, bueno, pasaron 2 años, ya estaba ahí y después pasaron 3 años más. En esos 5 años yo creo que Dios hizo mucho en mi carácter. Entonces también nosotros queremos continuamente equiparar el llamado a la función. Y las veces que nosotros hicimos eso en el pasado nos explotó en la mano. Porque tiene un llamado. No he dicho que no tiene un llamado. La pregunta es si con el llamado ya tiene el carácter que corresponde al llamado. Los discípulos no hicieron nada por 3 años hasta que vino el Espíritu Santo. Y ya estaban llamados. Pero finalmente, el Cristo se va y ellos se quedan entonces haciendo su trabajo. Pero ya Él había hecho mucho en ellos. Entonces yo creo que eso es importante también, que podamos reconocer. Pero yo creo que debiéramos tener menos iglesias, menos pastores, de los que tenemos. Necesitamos más iglesias de las que tenemos. Pero de las que ya están, hay muchas iglesias que los pastores que están no tienen llamado, es más, que no son creyentes. Yo le di consejería a un pastor de 30 años en el ministerio, le estaban dando consejería a alguien de Estados Unidos y quisieron buscar a alguien que hablara inglés para como dejar el caso ya en manos dominicanas e irse. No era de nuestro grupo de pastores, pero bueno. Y entonces me llamaron y yo le dije que sí, que con mucho gusto. Y después de escuchar la historia, yo estoy sentado con su esposa y le digo, pastor, mire, yo le voy a hacer una pregunta. Yo voy a ser cuidadoso al hacerla, pero yo quiero reconocer algo. La pregunta, no mi intención, la pregunta es ofensiva. Mi intención no es ofensiva, pastor, él tiene más edad que yo. Quizá me lleva 10, 12 años ahora, debe tener 70 años hoy. Mi pregunta es ofensiva, mi intención no es ofensiva, créame. Y casi tengo lágrimas en los ojos cuando le hago la pregunta. Pero tengo que hacérsela porque entiendo que tengo que ser honesto delante de Dios. ¿Usted está seguro que usted es cristiano? Tenía 30 años en el pastorado. Yo creo que yo no había terminado de hacer la pregunta cuando su esposa dice, eso mismo le digo yo. Pero espérate. Cada vez que yo he hecho la historia, la he hecho más de una vez, esta es la reacción. Pero cuando yo me he parado después, digo, yo no sé si reírme o llorar. Porque eso es triste. Él está en el mundo hoy. En el mundo. Él podría irse del púlpito al infierno. ¿Seré yo maestro? Y tuve una experiencia anterior a esa con un pastor más joven que realmente pudo haber sido, o puede ser que ha sido discípulo mío. Si tú quieres, vino un día, me pidió, ya él tenía 10 años pastorando, me pidió una consejería. Él tenía y me tiene confianza y me pregunta, mire, yo necesito contarte mi vida y que me aconseje. Entonces me cuenta sus 10 años de vida de pastor. Y yo le dije lo mismo, mira, te voy a hacer una pregunta que es ofensiva, yo no quiero ofenderte, tú me conoces, de hecho, tú has estado conmigo y demás, no en la iglesia nuestra, porque él tenía su propia iglesia. ¿Tú estás seguro que tú eres cristiano? Entonces él abrió los ojos y dijo, oye, no me responda, vete a tu casa, ora, pregúntale a Dios, y ven el viernes, era un viernes, ven el viernes que viene. Y lo que tú me digas yo te voy a creer, porque yo ni soy Dios ni vivo dentro de ti. No tengo manera de saberlo. Yo lo que quiero saber es si tú has hecho ese ejercicio con Dios. Entonces él se va, él viene, para no cansar la historia, me dice, Miguel, yo no soy cristiano. Y yo le dije, yo sabía. Entonces me dice, bueno, ¿y cómo tú sabías? Yo le dije, no fue por una revelación especial. Es que tú me contaste un testimonio de 10 años que es incompatible con que el Espíritu more en ti. Y mucho menos siendo pastor. Y entonces él me dice, ¿qué hago? Y bueno, renuncio, porque un inconverso no debe pastorear una iglesia. Él renunció, esa historia es mejor. Él renunció, se fue unos meses al mundo, regresó, está liderando en cierta condición el día de hoy, dando testimonio como verdadero creyente.
Ahí yo decía, necesitamos menos pastores y menos iglesias. Al mismo tiempo necesitamos mucho más iglesias y mucho más pastores de lo que tenemos, pero de otra índole. Varias cosas yo voy a decir que voy a compartir en nuestra propia experiencia. Tiene que estar dispuesto a pagar un precio. Entonces te voy a dar una experiencia primero. La persona que es el pastor ejecutivo de nosotros, que creo que es una excelente persona. Cuando él comenzó era un jovencito, él tiene ahora 44 años, pero tiene casi 20 con nosotros, o sea que él comenzó de 24 o 25, no como pastor, pero comenzó con nosotros. En un principio yo le pedí que tomara el grupo de adolescentes y él comenzó a liderar adolescentes. Y el muchacho con una cabeza bien puesta, aún a esa edad. Y yo lo observé. Y al final del año yo me senté con él y le dije, fulano, mira, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes? Y me dice, bueno, Miguel, mira, si yo tengo que seguirlo haciendo, yo lo hago, pero eso no es mi llamado. Y yo le dije, yo estoy de acuerdo, que ese no es tu llamado. Yo te he observado y realmente yo creo que el líder de ese grupo necesita otras cosas, aunque yo creo que tiene excelentes dotes. Y él me dice, ¿qué hacemos? Cerremos el grupo. ¿Cerrar el grupo? Sí. ¿Y qué le vamos a decir a los padres? Que ese no es tu llamado. O sea, la honestidad es importante, que ese no es tu llamado. Y entonces, ¿qué vamos? Que cuando aparezca alguien con el llamado, lo vamos a reabrir. ¿Sabes cuántos años pasaron antes de reabrirlo? 4 años. Porque no había nadie que nosotros entendiéramos. Apareció esa persona, que sigue con los jóvenes. Ha ido creciendo y ahora hay otros líderes debajo de él y todo eso. Ahora él es el pastor de vida joven, que incluye los adolescentes, incluye séptimo y octavo, e incluye los universitarios también. Pero debajo de él, cada grupo de esos tiene sus propios líderes y él es como el pastor de esa sombrilla más grande. Y él es loco con los jóvenes. No se va a cansar de eso porque ese es su llamado. Alguien comenzó a preguntarnos que cuándo vamos a ir a las cárceles, cuando aparezca alguien que tenga el llamado. Pero no podemos ir el sábado. No podemos ir el sábado porque no hay nadie con ese llamado. Yo no te puedo decir que tengo el llamado de ir a la cárcel, aunque yo he ido a las cárceles con el ministerio de nosotros. Y he predicado en la cárcel. Pero eso no es mi llamado, eso yo lo tengo claro. Apareció una persona que luego, oye, me daba cárcel mañana, tarde y noche. Ya estaba cansado de ir a la cárcel. Por así decirlo. Pero ese era su llamado, eso es lo que le gustaba, esa era su pasión. Y ahora el ministerio visita las 4 cárceles más grandes del país, todos los sábados. Y hay grupo de discipulado y graduación del curso de discipulado en las 4 cárceles. Visitamos hombres, mujeres, adolescentes y no me recuerdo el otro grupo. En las 4 cárceles. 2 en Santo Domingo, una en Baní y una en San Pedro. Todos los sábados. Entonces, ¿de quién yo aprendí eso? De Cristo. Cristo comenzó a predicar a los 30 años. ¿Y tú sabes lo que le decían antes de llegar ahí? Ve y muéstrate, ve y habla. Si tú eres el Cristo. ¿Y tú sabes lo que él decía? Mi hora no ha llegado. Mi hora no ha llegado. O sea, hay algo que el pastor tiene que aprender, es que la necesidad no constituye el llamado de Dios. Eso yo lo aprendí de un pastor de más edad que yo. ¿De dónde uno puede aprender eso en la Biblia? En la Biblia, Cristo baja a la piscina de Bethesda, hay cientos de enfermos y él sanó a uno. Si había alguien que tenía el poder y el derecho de sanar a todo el que estaba ahí, ¿era Jesucristo o no? Y él sanó a uno. ¿Por qué? Porque eso fue lo que mi padre me dijo. Cuando Cristo ora en Juan 17, ya para ir a la cruz, él no dice, Padre, te doy gracias porque sané a todos los que estaban enfermos. No. Él no dice, Padre, te doy gracias porque le di de comer a todo el que estaba hambriento. No. Te doy gracias porque hice todo como tú me mandaste. Yo no debo hacer las cosas que Dios no me ha mandado a hacer. ¿Y cómo lo descubre eso? Bueno, caminando en intimidad de corazón con Dios. Él te va guiando. Pero porque haya una necesidad no implica que yo tengo que llenarla. Quizá la necesidad es legítimamente llenable, pero no dice que yo soy el llamado a llenarla. Y una de las cosas buenas de una iglesia con visión es que la visión te permite decir que sí, te permite decir que no. A veces a mí me han traído cosas y he dicho, oye, es una excelente idea para alguien que tenga esa visión, pero no para nosotros. Yo reconozco que alguien tiene que hacer eso, pero nosotros estamos encaminados en otra dirección. Si tú no tienes eso claro, tú siempre vas a estar haciendo las cosas a media, vas a dar 2 pasos para acá, te va a parar, va a abrazar esto, va a hacer eso, te va a devolver para acá y va a hacer eso. Porque todo el mundo, incluyendo en tu iglesia y en la mía, todo el mundo tiene una idea nueva, brillante, de un ministerio mejor de todo lo que se está haciendo y que es un descuido de la iglesia porque no se está haciendo. Las iglesias no lo pueden hacer todo.
Ninguna iglesia lo puede hacer todo. Entonces, por eso es que la iglesia de Cristo es universal y cada cual está haciendo cosas. Ustedes estaban este fin de semana o esta semana con el ministerio Simon Trust. Excelente. Qué bueno que eso lo está haciendo alguien que no... Lo que estaban entrenando pertenecen a algunas iglesias, pero no son pastores de todas las iglesias. Alguien tiene que hacer eso. Otto está enseñando del ministerio ESER. Qué bueno, él tiene ese programa, qué bueno que lo desarrolle. Pero tú y yo, los demás, no tenemos que salir corriendo ahora a formar otro ESER. Nosotros hacemos la conferencia por su causa. Todas las iglesias no tienen que hacer un por su causa. Cada cual tiene que hacer las cosas que Dios le ha llamado a hacer. Y así, y unirnos en el trabajo y nos complementamos en el trabajo. Todas las iglesias no pueden tener un instituto de formación. Todas las iglesias no pueden tener un seminario, etcétera, etcétera, etcétera. Eso. Entonces, lo otro es que yo comencé formando 4 pastores, ese proceso, o 4 líderes. Ese proceso no ha culminado. Ahora mismo yo estoy con 15 hombres, formándolos para liderar como posibles líderes, para cuando aparezcan las necesidades ellos estén listos. Ninguno de ellos tiene un puesto prometido, porque incluso no sabemos si los 15 van a terminar como buenos líderes. En el proceso nos damos cuenta que quizá habían 5 nada más, o 10. Hemos tenido grupos excelentes donde todo el mundo ha terminado eventualmente una posición de liderazgo y hemos tenido grupos donde la mitad terminó ahí. A nadie le hemos prometido una posición. Pero no podemos esperar que la necesidad aparezca para formarlo, porque entonces cuando aparezca tú no lo tienes. Entonces cada 12 a 18 meses yo tomo otro grupo. De 12 a 16 personas. Este es el grupo más numeroso, son 18, pero me parece que es demasiado. Yo creo que el grupo ideal debe tener 10, 12, 14 gente ya comienza como a salirse, por la intimidad que tú quieres con estos hombres. No solamente, o sea, ¿qué es lo que esa formación de líderes permite? No solamente formarlo como líderes, sino que entiendan la filosofía de la iglesia, la filosofía ministerial, que entiende por qué tú haces las cosas de una manera y no las haces de otra manera. La mayoría de las iglesias se dividen ni siquiera por asuntos doctrinales, aunque hay divisiones por doctrina. La mayoría de las iglesias se dividen por asuntos de filosofía ministerial, que yo quiero hacerla así y tú quieres hacerla así. Entonces, cuando tú tomas un grupo por 12 meses, de 14 meses, te reúnes con ellos y ellos van aprendiendo la filosofía ministerial de la iglesia, ahora tú tienes unidad de criterio para liderar juntos, de manera que cuando tú estás allí un día haciendo algo que yo ni siquiera lo sé, tú no estás enseñando de una manera o una cosa que es contraria a lo que creemos. ¿Por qué? Porque tú has sido formado. Y le decimos al que está ahí en ese grupo, oye, si al final tú descubres que la visión de esta iglesia, la filosofía ministerial de esta iglesia, no es lo que tú crees, no abrazas, no hay ningún problema. Puedes seguir en la iglesia, lo que no va a ser líder, porque no podemos caminar así. Eso lo decimos de otra manera, pastoralmente, pero tenemos que ser claros. Transparencia. Lo peor que tú puedes hacer es pedir a alguien que se una a tu liderazgo, que no está de acuerdo con tu filosofía ministerial o con tu declaración doctrinal o algo similar, porque eso son grietas de zapata que te van a tumbar el edificio tarde o temprano. Entonces eso tiene que irlo formando. Pero yo creo que los líderes hay que seguirlo formando continuamente. Y de esa misma manera tú tienes que crecer. Mi mayor reto es crecer toda la semana con mi propio sermón. Esa es una de las razones por las que prefiero preparar sermones nuevos que volver a repetir uno que ya yo hice, que es como la mayoría muchas veces prefiere. Obviamente hay momentos en que tú enseñas algo que ya he enseñado, pero mi preferencia es que sea nuevo, porque yo soy ministrado de nuevo y vuelvo a crecer. Y si tengo que hacer algo que es repetitivo, trato de maquillarlo de una manera que yo algo nuevo haya podido aprender o trato. Quizá a veces no se da así, pero trato. ¿Por qué? Porque yo quiero crecer con lo mismo que estoy enseñando. Todo el tiempo. Porque si no, la iglesia ya llegó y terminamos.